Pues me toca a mí terminar con un tema que es muy sencillo y accesible como es la psicofarmacología en la etapa perinatal, que como imaginéis es pura ironía, esto es que no para nada es fácil ni para nada es sencillo, pero yo espero que por lo menos sea práctico, ¿vale? La idea no es que sepáis de psicofármacos en la etapa perinatal, pero sí entiendo que de manera transversal puede servir ver la utilidad que tienen cuando es necesario tratar de esta manera a las mujeres en la etapa perinatal. Agradecer a la Universidad Loyola y a Emma en particular la invitación a formar parte de este curso y a vosotros sobre todo el interés por formaros, ¿no? En salud mental perinatal. Vamos allá, ¿no? Pues eso, embarazo y psicofármacos. Pues a priori, como podéis imaginar y todos entendemos, desde que nos quedamos embarazadas las mujeres somos bombardeadas con consejos sobre lo que es bueno o malo para nuestro bebé. Y además, mujeres que nunca han sido sensibles a la hora de tratar este tipo de hábitos saludables, ni han mantenido una dieta equilibrada, ni una rutina en el gimnasio, es enterarse de que se quedan embarazadas, solo enterarse de esa noticia, cuando todo el calendario de cuidados de autocuidado varía, ¿vale? Y sin embargo, es la primera exploración que tenemos con profesionales sanitarios, ya de por sí van a ser casi los primeros mensajes a la hora de abordar un embarazo. ¿Qué comes? ¿Qué no debes comer? ¿Cómo te tienes que vestir? ¿Cómo tienes que conducir a partir de ahora? ¿Qué suplementos alimenticios tomar? En fin, consejos que si los proveedores sanitarios no estamos bien informados y podemos balancear de manera sensata, ponemos a la mujer en un lugar como en la creencia de que el embarazo no es un estado de salud, ¿no? Sino todo lo contrario, un estado anormal, raruno, que hay que abordar de una manera extraña. Y eso no es así, porque de hecho de lo que se trata en realidad es de continuar con un estilo de vida saludable, con una alimentación y un hábito físico también saludable, sin demasiado gas, demasiadas rigideces, ¿no? Eso es lo que debería ser, ¿no? Porque todo lo que es ese abordaje, acordaos en vuestra propia experiencia personal, todo mirado en lo físico, ¿no? O sea, no cojas peso, no, pero hay poco información en lo emocional, o sea, poco es, oye, cuídate también en detectar aquello que más te hace disfrutar en esta etapa de tu vida, huye de aquello que precisamente no te ha parecido nunca agradable, porque a lo mejor no es una etapa para poder sentir, ¿no? De eso no, es sobre todo otro tipo de aspectos, ¿no? El abordaje físico del embarazo se mira bastante más que lo que es el aspecto emocional del mismo. Y sin embargo, muchas de nuestras mujeres van a acudir a la consulta ya con establecimientos de la toma de psicofármacos de manera muy autónoma. Algunas acuden a consultas con la duda de continuar o no con una medicación que ya estaban tomando. Estas son las que menos. Las que suspenden la medicación cuando se enteran que están embarazadas, la mayoría. Son las que más. Las que llegan con la duda, o sea, a la consulta de psiquiatría perinatal, no llegan con la duda de, oye, ¿debo seguir tomándolo o no? No, ya han tomado una decisión y muchas veces llevan ya un mes o dos con la decisión tomada y acuden a la consulta con un empeoramiento franco de su clínica, ¿vale? Entonces, no llegan con la duda algunas, o sea, porque sí que algunas llegan, ¿vale? Siempre han sido porque han tenido oportunidad de haber contactado con alguien que le informó que a lo mejor antes de suspender era mejor consultar, ¿vale? Pero la mayoría efectivamente acuden suspendiendo la medicación que estaban tomando por propia voluntad, porque acordaos que los consejos que se daban, rígidos y muy directivos, hombre, a ver, si tengo que comer esto y no puedo comer lo otro, mucho menos debería tomarme la medicación que me tomo. Colocar ahí en ese patrón, bueno, pues juega en contra de que mantengan una medicación psicofármacos que desconocen y que a priori piensan que es perjudicial. Se ha suspendido la medicación, pero muchas viene el consejo médico de suspenderlo, ¿vale? O sea que yo creo que es mucho peor aún, porque eso indica una falta de formación del profesional que está encargado de proveer de salud a la mujer embarazada, ¿no? Entonces el consejo es, oye, interrumpe la medicación que tomas,
o incluso aún peor, si es el psiquiatra referente del tratamiento psicofarmacológico de la mujer el que o le ha recomendado que lo deje o se ha desresponsabilizado. Falta de formación. Es decir, algo así como, bueno, tú verás qué haces, es tu bebé, pero bueno, a mí desde luego no me envíes. Eso es así, no es solo una anécdota, es algo bastante común en la consulta de la psiquiatría perinatal, que vemos que otros compañeros psiquiatras no están suficientemente formados por simplemente abstenerse, es lo que yo solicito de mis compañeros. O sea, no tienes que estar formado en esto, porque para esto necesitas, como ya veremos, una especialización concreta, pero mantente sabiendo a quién derivar para que al final concluya qué hacer. En cualquiera de los casos, como podéis intuir, necesitamos que tanto la madre como los profesionales que estamos alrededor de la madre tengamos pues, información precisa y accesible, documentada y actualizada para que junto con ella podamos tomar una decisión, ¿no?, sobre lo que hacer. Fijaros solamente con este dato, ¿no? Interrumpir el tratamiento farmacológico tras conocer que la mujer está embarazada incrementa el riesgo de recaída en un 68%. Solo interrumpir. Eso ya simplemente ya nos colocaría que estamos ante una cosa importante, que es señalar bien lo que debe hacer o no, y si no estamos seguros porque no tenemos formación, bueno, pues derivar a quien corresponda, ¿no? Y dar por hecho también que la toma de psicofármacos es algo común en la mujer embarazada, ¿vale? No es algo que no que esté. De hecho, fijaos en estos estudios, el del 91 de la Organización Mundial de la Salud, en el que se realizó un estudio en que participaron 22 países sobre el uso de medicamentos en el embarazo. El 86% de las mujeres embarazadas recibían un promedio de 2,9 medicamentos. Otro estudio, también en el mismo año, el 92,4% recibía medicación en el primer trimestre. La mitad de ellas, casi 3 o más. El estudio Pegasus, que es muy famoso y se hizo en Alemania, tenía unos datos muy parecidos a los otros y concluía que había por lo menos un medicamento que algunos habían sido prescritos por médicos, pero es que muchos habían sido por pura automedicación, ¿no? Y hay otros ¿Te refieres siempre a medicamentos psiquiátricos? en general. ¿Qué tipo de medicamentos? En general. Que ya acabas de decir. O sea, que existe un gran descontrol por nuestra parte de lo que la mujer hace. Claro, también por hecho. Es decir, que no solo es lo que ellas van a poder tener acceso, sino, bueno, que tienen una vida paralela a la que se escapa afortunadamente de nuestro control, ¿vale? Y que tenemos que jugar con ello también. Como veis, especialmente, independientemente de que todos los estudios vayan con esa línea de que seamos conscientes de que toman medicación, de que además se toma medicación por su cuenta, ¿vale? De que precisamente la medicación psiquiátrica es la que van a dejar en muchas ocasiones, ¿vale? Porque existe, desde el punto de vista de la ideología popular, el hecho de que psicofármaco es algo así como terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues van a ser precisamente esos los que abandonen, tomando incluso a lo mejor medicamentos de manera habitual para infecciones de tracto urinario, depresión, porque la depresión es algo que en las consultas habituales, bueno, todo el mundo tiene depresión. Es decir, que, bueno, si estás deprimida, a mí me mandaron esto, me fue muy bien, yo también lo tomo, o sea, me refiero que no es fácil que se filie bien los cuadros, ¿no? Bueno, y las enfermedades mentales durante el embarazo son una realidad y un problema de salud para la mujer, para el bebé, para su pareja, para la familia nuclear, para la extensa, bueno, para la sociedad en su conjunto. Es un importante problema de salud pública y como tal tenemos que visibilizarlo. Los trastornos mentales perinatales se refieren a aquellos que acontecen desde que la mujer se queda embarazada hasta que el bebé tiene 1 año de edad. Pero ese es el concepto para que sepáis bien cuál es el terreno cronológico de alguna manera en el que la mujer se mueve en esta etapa. Pero luego en la consulta se extiende mucho más los extremos, ¿vale? Esto es tal y como se conceptúa en la ciencia, para hacer estudios y tal, pero sin embargo en la consulta es habitual que veamos que se extiende a la mujer que todavía no se ha quedado embarazada, pero tiene psicopatología relacionada con la etapa perinatal. Por ejemplo, mujeres que están en proceso de reproducción asistida, mueve mucha psicopatología asociada a la etapa perinatal. Mujeres que no se pueden quedar embarazadas, no han iniciado ningún proceso, pero están ahí, ¿no? En el revolver todo eso. Y luego en el otro extremo, bueno, o mujeres
que teniendo un tratamiento psiquiátrico y una patología determinada, pues van a la consulta sin clínica, pero para planificar efectivamente un embarazo. Todavía no están embarazadas, pero bueno, ya estamos viendo etapa perinatal, ¿no? En la consulta. Y en el otro extremo no se acaba el seguimiento cuando el bebé tiene un año. Se sigue porque, bueno, hay una crianza temprana, hay una lactancia. Entonces, en la consulta prolongamos mucho más allá del seguimiento del año estricto de abordar los trastornos mentales perinatales. El periodo perinatal exige una adaptación de nuestros procesos intrapsíquicos. Las mujeres con trastornos mentales crónicos tienen más dificultad para abordar esta etapa, precisamente por su propia dificultad de adaptación, ¿no? Entonces es posible que, bueno, que haya más dificultad a la hora de vivir esta etapa y también que surjan, bueno, pues embarazos no deseados, que ya veréis que es un factor de riesgo para que se empeoren los trastornos mentales en la etapa perinatal, ¿no? Que haya embarazo no deseado. Bueno, pues fijaos este estudio del 2013 en el que concluye que muchos episodios depresivos que se identifican después del nacimiento del bebé comenzaron antes del embarazo, durante el embarazo y que la mayoría comenzaron en un posparto temprano. A mí esto solamente lo traigo para que veáis la importancia que tienen estas 4 líneas para plantear estrategias de planificación y de prevención. Porque si es verdad que es en el nacimiento del bebé cuando nos vamos a dar cuenta de psicopatología que comenzó, bueno, pues entonces a lo mejor valdría la pena que la consulta de la mujer antes de que sea embarazada ya fuéramos planificando un poco, ¿no? No es habitual que en la consulta de psiquiatría de adultos se pregunta a una mujer de edad fértil que cuál es su plan de vida con respecto a la maternidad. No se pregunta. Cuando viene una mujer con una psicopatología moderada, se prescribe un antidepresivo, pero no se pregunta a la vez, oye, ¿no estás pensando en tener un hijo? No, estoy tomando de hecho anticonceptivos, bien, ¿y puedo tomar este tipo de medicación? Sí, de hecho, estoy buscando. La decisión variaría por completo si esa fuera una pregunta habitual. Sin embargo, no es común hacerlo, ¿vale? Entonces, de ahí sería una buena pata de todo esto, sería la estrategia de poder averiguar y planificar cuál es el deseo de la maternidad de esa mujer para poder anticiparlo. O incluso, si efectivamente muchos de las patologías de los trastornos mentales perinatales surgen en las primeras semanas del posparto, bueno, pues entonces a lo mejor incidir más ahí en un seguimiento más estrecho de la mujer, en el puerperio. Es decir, bueno, pues igual vale la pena más insistir en un seguimiento más estrecho en ese primer mes y medio, que a lo mejor en el resto del posparto, ¿no? Pero hacer un poco más de inicio ahí de recursos o de estrategia, aunque sean locales, ¿no? Yo voy a hacer un seguimiento, voy a insistir más en esta etapa de la vida perinatal de la mujer que a lo mejor en otras. Bueno, los mayores predictores de depresión postparto es haber padecido ansiedad y depresión en el embarazo, ¿vale? Durante. Sin embargo, si buscáis famosas y depresión en el embarazo, no vais a encontrar absolutamente nada. Todo lo visibilizado, y que está bien que se visibilice, es en el postparto. Es habitual que la mujer sí llegue con el rum de tengo miedo de padecer una depresión postparto, pero es muy poco común que alguna tenga algún tipo de sospecha de que a lo mejor si la ha padecido en el posparto es porque a lo mejor la padeció en el embarazo. Lo más frecuente es que fuera así. Ahí hay, pues eso, muchísimas noticias sobre mujeres relevantes a nivel social que sí han confesado que su posparto fue horroroso por padecer un trastorno mental perinatal. Y eso está muy bien, pero probablemente ellas también lo tenían en el embarazo, o algunas incluso antes, ¿vale? No vais a encontrar tanta visibilización en una cosa como en otra. Bueno, pues si es tan prevalente, tan importante a nivel de salud pública, ¿por qué no suele reconocerse la depresión durante el embarazo? ¿Por qué no llegan a nuestras consultas de manera habitual mujeres que ya están expresando esa patología tan relevante o tan frecuente a nivel de prevalencia de estudios y todo lo que estoy contando? Bueno, parte de esas razones pueden ser que tradicionalmente se pensaba que el embarazo era un estado protector, que incluso las enfermedades psiquiátricas pues tenían una cierta protección con las hormonas del embarazo. Algo así, bueno, como estás embarazada, tu patología psiquiátrica va a menguar porque esas hormonas van a ir a tu favor en vez de en tu contra.
Bueno, pues eso no es cierto, ¿vale? Ya se sabe a ciencia cierta que no es así, sino más bien todo lo contrario. El embarazo es una etapa vulnerable para la mujer en general, es decir, aquella que no ha padecido un trastorno mental puede que lo aparezca por primera vez en su vida, y la que lo tenía puede que recaiga, ¿vale? Este es un factor que puede tener relación con el hecho de que a las mujeres a la consulta al final no terminen llegando. Otro puede ser que los síntomas de los trastornos mentales perinatales, cuando están en carácter leve, se confunden muchas veces con los signos normales de un embarazo. La labilidad emocional, dificultad para dormir, y muchas veces pasan inadvertidos precisamente por eso. También por el estigma asociado a la depresión, porque existe un estigma muy elevado para la salud mental en general. Y además es curioso que el estigma no se resuelve con el paso de los años, porque no solo vienen personas mayores con el estigma de no es lo mismo ir al psiquiatra que al oftalmólogo. No, es que también gente muy joven que me verbalicen que preferirían ir al equipo de salud mental de otro pueblo antes de ir a aquel en el que pueden verlo entrar a la consulta de salud mental, ¿vale? Gente muy joven, ¿eh? O sea que esto, a pesar de las campañas que se han hecho en contra del estigma, no se ha resuelto. Y si hay estigma en la salud mental, mucho más en la salud mental perinatal, ¿vale? Fueran contra las expectativas. Bueno, yo es que debería sentirme de una manera que no me siento así, pero como debe todo el mundo a sentir de esta forma, pues en mi caso, no me encuentro bien, pues ya pasará. También influye el modelo médico tradicional, un modelo orientado sobre todo a todo lo que son los aspectos físicos de la mujer, tensión arterial, el glucémico, ¿vale? Entras en este ratio, no entras, pero muy poco sensible a todo lo que es el carácter emocional que mueve todo lo que es la etapa perinatal. También influye que no lleguen las mujeres a nuestra consulta la falta de formación entre los proveedores sanitarios, ¿vale? Pues el hecho de que no sepamos todavía la importancia y la relevancia que tiene abordar este tipo de trastornos y bueno, y como ya lo he contado, incluso jugando a la contra, ¿no? O sea, tomando parte activa de que no deberías tomar esta medicación. No solo lo sé, sino que yo me conformo con eso, sino no deberías estar tomando esta medicación. O yo, desde luego, si vas a tomarla, vete a otro psiquiatra que no sea yo. Eso ya imaginaos si es un psiquiatra referente en el cual ha confiado esta mujer durante muchos años, la coloca en un lugar de que luego es muy difícil revertir todo eso por una profesional que acaba de conocerte y te digo, no, no, es que eso no es así, bueno, porque me lo ha dicho mi psiquiatra, pero ¿cómo vienes tú a...? No creas que es difícil, pero sí que te ponen en una posición luego de más batalla, ¿no? La falta de información por parte de la población en general, ¿no? Porque no se es muy sensible precisamente a todo lo que pueda, por lo que puede aparecer durante un embarazo, pero poco a que pueda aparecerte un trastorno mental. Es curioso porque yo colaboro con algunas compañeras y creo que fue para el Día Mundial de la Salud Mental Materna o de la salud mental en general, me invitaron a hacer una especie, bueno, de reel en Instagram aportando alguna idea sobre la depresión en el embarazo, la depresión postparto. Y a mí me pareció súper útil. Pero me advirtieron, oye, no asustes, ¿eh? No me quieras contar, pero no asustes a nadie. Yo, bueno, vamos a ver, las mujeres no se asustan si les dice, oye, cuidado, que a lo mejor te puede dar una diabetes en el embarazo, o tienes que tener estas medidas controladas ya que tengas, las migrañas tienen que estar ajustadas. Pues igual, ¿no? Oye, pero vale, tú cuenta lo que tú quieres contar, pero no las asustes, ¿no? Algo chiquitito. Algo poquito, ¿eh? Nada de que se asusten y se crean que les va a pasar algo grave de salud mental además. O sea, que ya es que te ¿cómo que te vas a poner loca? ¿Sabes? O sea, que el estigma, y son profesionales sanitarios, ¿eh? O sea, que nosotros también tenemos eso ahí del estigma de la salud mental potente, potente. Por lo tanto, yo opino que lo importante de todo esto es educar, divulgar y visibilizar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de padecer una depresión en la etapa perinatal, sobre todo en el embarazo? Bueno, pues esto es importante también porque algunos de ellos, fijaos que pueden estar en carácter leve, pero es importante que los conozcamos de cara a que se sumen, por ejemplo, ¿no? La ansiedad, el estrés, los síntomas graves del síndrome premenstrual, apoyo social deficiente, problemas socioeconómicos, un embarazo no buscado, un embarazo que se complica, ya sea por patología materna o patología del bebé, la violencia de pareja, que yo lo ha comentado Esther antes,
Antecedentes sobre todo de la depresión, ya sea sobre todo personal, pero también familiar. Si ha padecido alguna hermana, madre, abuela, una depresión en la etapa perinatal. Pues imaginaos lo importante que es conocerlos y ser sensibles a ello de cara a la suma de todos estos factores. Si tenemos en una revisión normal a una mujer sin clínica, sin psicopatología, pero que tiene un embarazo que no esperaba, unos problemas socioeconómicos obvios, una pareja que no apoya, el trabajo le hace la vida imposible, está sumando como muchos factores para que nosotros ya se nos despierte la posibilidad de un seguimiento más estrecho de esa mujer en concreto, porque tiene muchos factores para desarrollar un trastorno mental perinatal. La psiquiatría perinatal se orienta a eso, a la detección y tratamiento precoz de la psicopatología materna en torno al embarazo, parto y posparto, al efecto que eso genera en el recién nacido y en la interacción vincular. Y en la consulta tenemos que hacer lo que antes os he comentado, ¿vale? Explorar siempre el deseo de la maternidad en la consulta habitual. No solo porque es importante de cara a la planificación de la medicación en el embarazo, sino porque nos va a hacer detectar si la mujer es resistente a algo. Es decir, si ella ha tenido alguna experiencia o tal y no quiere seguir una medicación, es bueno que se explicite. Ahora también a que el abordaje terapéutico varíe. Si una mujer no termina estando convencida a tomar una medicación, por mucho que lo desee, eso siempre tiene que ser acompañado, respetado y acompañado. Es decir, bueno, pues si no vas a tomar la medicación que creo que tienes que tomar porque tu patología es moderada, vamos a ver qué estrategias de cuidado podemos hacer para que estés lo mejor posible, ¿vale? Entonces esto se tiene todo que explicitar, no se puede dejar ilusión. Uy, ya es mayor, esta ya seguro que no se queda embarazada. Uy, si tiene 5 chiquillos, ¿cómo va a quedarse embarazada otra vez? No, la fantasía, ¿no? Explicitado, ¿no? De esa manera mantenemos, bueno, pues más control de toda esta situación. Siempre desde la prevención, ¿vale? Cuando es posible, vaya. El uso de psicofármacos durante el embarazo y lactancia es, como os podéis hacer una idea, un asunto muy difícil de abordar porque no hay ensayos clínicos sobre esto. O sea, éticamente, como sabéis, no se pueden hacer estudios en los que se comparen mujeres que toman y mujeres que no toman medicación de etapa. Entonces, los datos siempre son, bueno, pues de recogida de otro tipo de abordaje científico, ¿no? Casos, controles, comunicación de casos aislados, en fin, otro tipo de situación científica distinta. Y porque nuestras pacientes llegan a nuestra consulta ya con una búsqueda previa hecha, es decir, y con unas premisas creadas también, ¿no? Sobre todo lo que han visto, han leído. Hay muchas influencers en Instagram que tienen una ideología clara y concreta y ellas siguen a estas chicas. Entonces, bueno, nuestras recomendaciones tienen que ser siempre comprensibles y porque es lo que se espera de nosotras, ¿eh? O sea, basada en la información científica más actualizada. Y os aseguro que varía en meses. O sea, que esto es estar muy pendiente del último estudio que sale para ratificar lo que vas transmitiendo o cambiar por completo la idea, ¿vale? Y no vale esto de, uy, pues no sigas internet, no leas internet. No, ya van a leer lo que les dé la gana. Y yo prefiero mucho más que cuenten lo que han leído. Si tienen ganas de seguir leyendo, se puede orientar sobre qué lecturas son mucho más convenientes porque estén basadas en cosas reales o de mitificar cosas que se están creando, pero no leas. No, vamos a ver, van a leer seguro, porque hoy en día la gente vive con un móvil en la mano y estando en conexión constantemente y dando mucha credibilidad a toda esa información, ¿vale? Entonces tenemos que estar al día de lo que también ellas están leyendo y escuchando. Las mujeres, por lo tanto, deben ser informadas hasta del propio riesgo potencial que tiene la medicación en esta etapa perinatal y considerando si el beneficio siempre supera el riesgo. El objetivo es sopesar continuamente, ¿vale? Para intentar ser muy simple, para que os llevéis una idea de lo que es, pero de manera muy simple, es algo como tratamos con psicofármacos cuando la clínica es moderada o severa, no leve, ¿vale? Ante la leve habría otras estrategias terapéuticas que no pasaría por la psicofarmacología, pero eso simplificando muchísimo, ¿vale? Porque no es así exactamente de manera muy general. Hay gente con patología muy leve desde la subjetividad clínica que a ella le generan un malestar absolutamente disruptivo.
Entonces, no solo es que, bueno, tiene una ansiedad leve, yo a esto no podría psicofarmacología, pero a esta mujer en concreto, teniendo en cuenta este estudio biopsicosocial que hago de ella, me genera este malestar tanto que vale la pena abordarlo psicofarmacológicamente, por ejemplo. O sea, que todo es un balanceo del caso concreto y está reevaluando exactamente y continuamente si esto está haciendo que varíen algo las cosas, ¿no? ¿Qué consecuencias hay si no tratamos? Yo no sé si esto lo habéis visto a lo largo del curso, ¿no? Primero, concretemos qué es no tratar. Bueno, pues no tratar significa no tratar psicofarmacológicamente si la mujer tiene clínicas suficientemente importantes como para tener que ser tratada con psicofarmacología, ¿vale? En psiquiatría, independientemente de lo difícil que sea, hay evidencia suficiente como para no suspender una medicación o no tratar simplemente por el hecho de que una mujer se quede embarazada, ¿vale? O sea, ya hay evidencia como para concretar eso. Te has quedado embarazada, te retiro la medicación. Eso no. De entrada, no. Salvo algunas premisas que se pueden ir viendo, pero de entrada, solo por el hecho de que estés embarazada, no te voy a quitar la medicación, ¿vale? Bueno, hay efectos, ¿no?, de la enfermedad materna no tratada y grave, tanto en el bebé, ya sea a corto, medio y largo plazo, como pueden ser resultados obstétricos y neonatales, retraso en el crecimiento intrauterino, aumento de partos prematuros, aumento de complicaciones obstétricas, aumenta el número de cesáreas, aumenta el número de partos instrumentalizados, sobre la propia salud de la madre, con hábitos de cuidado malos, consumo de tóxicos, sobre la crianza y dificultades de vínculo, sobre la familia y el entorno, sobre la sociedad en su conjunto. No tratar con psicofármacos cuando es necesario, bueno, pues conlleva efectivamente el riesgo de sufrir más recaídas y suspender la lactancia materna de manera brusca también. Tienes más posibilidades de sufrir un trastorno mental perinatal si suspendes por el mero hecho de que te quiero poner una medicación concreta que pasa al bebé. Si es verdad, si es así, que el fármaco concreto que necesito pasa en un elevado grado al bebé y tenemos que suspender, es mejor hacerlo de manera paulatina y estar siempre pendiente de cuáles los efectos que se producen en uno y en otro, ¿vale? Porque también tiene riesgo. Como hemos dicho, otras lesiones, peor cuidado en el embarazo, malnutrición, incluso suicidio, ¿vale? La enfermedad materna grave no tratada tiene consecuencias y también en el bebé, a corto plazo y a largo. Entonces tratamos, pero ¿con qué? Bueno, nos basamos en medicina en agencias que nos van dando pautas sobre qué es lo que es más conveniente y lo que menos. Hay agencias españolas, europeas y americanas, ¿vale? Como es la FDA. Y lo que hacen es estratificar todos los medicamentos según mayor o menor riesgo de efectos en el bebé, ¿vale? La FDA establece por primera vez en el 79 el sistema de clasificación, pero en el 2008 lo va como revisando porque se queda corto, ¿eh? Es poco preciso. Entonces, bueno, están continuamente revisando esa categorización. Sería la categoría A la categoría X, desde la posible a los contraindicados. Y con la lactancia, como sabéis muy bien, la Organización Mundial de la Salud la mantiene como exclusiva hasta los 6 meses, bueno, hasta los 2 años con alimentación que también sea de otro tipo, y con los datos disponibles han visto que me encanta. Sobre los beneficios de la lactancia materna, interrumpir o contraindicar la lactancia materna supone un elevado riesgo de morbimortalidad para cualquier bebé y su madre. De forma que la Academia Americana de Pediatría recomienda ya hablar de los riesgos de la lactancia artificial más que de las ventajas de la lactancia materna, ¿vale? O sea que esto es algo que también está superado. Está tan superado que ya se habla de los riesgos de apostar por la lactancia artificial más que ya de las ventajas, como hemos estado muchísimos años hablando, ¿vale? Entonces es interesante de cara a ir apostando por una cosa y por otra, y igual que hablábamos de la suspensión de un medicamento por el mero hecho de quedarte embarazada, pues igual interrumpir una lactancia por el mero hecho de que te mandes una medicación, no, ¿vale? No. O generar muchas veces la sospecha, lo suficientemente dañino es decir, pero le vas a dar el pecho al bebé tomando eso, ya está generando suficiente sospecha como para una madre cuidadosa que se plantee retirar. Y sobre todo porque no siempre tiene la oportunidad de preguntar. Y hay veces que no es una
dificultad de preguntar, sino que no han caído en preguntar a nadie formado, oye, ¿debo quitarme esta medicación? Yo lo retiro. Ante la mínima duda lo voy a retirar. Bueno, los beneficios de la lactancia materna no lo voy a decir precisamente, no los voy a contar. Pero bueno, vamos, maravilloso, ¿no? La perspectiva neurohormonal, las hormonas que se van moviendo, todo eso. Es decir, o sea, ¿cómo privar a una mujer que toma psicofármacos de la lactancia materna, por favor? O sea, ¿cómo podemos estar a esta altura todavía planteándonos esa opción, ¿no? Por supuesto que no. Igual que las categorías médicas para los psicofármacos categorizan las agencias todo lo que es el estamento de los fármacos, también en la lactancia existen clasificaciones para saber cuáles son más convenientes o menos según lo que pasan a la lactancia materna, según pasa la leche que toma el bebé. Y bueno, luego está la página del Hospital de Denia, ¿no? Donde ya no solamente nos apoyamos los profesionales sanitarios, sino que también se apoyan las propias pacientes, ¿eh? Que te vienen diciendo, sé que puedo tomarlo porque lo he visto en la lactancia, ¿no? Lo cual, imaginaos qué maravilla, ¿no? O sea, que esté tan al alcance de todos, ¿no? Bueno, y esta es la clasificación, ¿no? Para tomar la decisión de qué psicofármaco tomar, hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos que suceden en la mujer durante el embarazo y cómo van variando esos estados fisiológicos según sea el primero, el segundo o el tercer trimestre. Entonces, todo lo que son los psicofármacos van a ir cambiando también su absorción en función del trimestre del embarazo en que esté la mujer. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir uno u otro medicamento. No solo hacemos eso en concreto, es decir, tener en cuenta qué medicamento pasa más o menos la barrera placentaria, sino también cuál más o menos se excreta a nivel de leche de cada que el bebé toma. A veces incluso podemos anticiparnos y planificar si algún medicamento podemos sostenerlo durante todo el embarazo y la estancia sin hacer ningún cambio. ¿Vale? Lo ideal sería eso, ¿no? Que no haya ningún cambio después del parto. El uso de medicación en el embarazo, salvo en casos claros de teratogenicidad, como ocurre con el Depakine, con el ácido valproico, es una cuestión de evaluar constantemente. El Depakine es que nos tienen en la recomendación médica es de contraindicar en mujeres en plan fértil en general. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa mucho más concreta de lo que vemos alrededor de balanceo. En fin, balanceamos continuamente. Beneficios documentados en la leche materna, riesgo de exposición, consecuencias de enfermedad materna. Y es una responsabilidad compartida del psiquiatra con otros profesionales, en concreto con el ginecólogo. Si damos una medicación concreta que sospechamos que puede generar algún efecto en el bebé que requiere una intervención ecográfica concreta, pues vamos a contar con el ginecólogo avisándolo de eso, ¿no? Oye, mira, esta paciente tiene esta medicación, cuidado con las ecografías de tal trimestre. De que ahí es donde está, de alguna manera, detectado que puede afectar, ¿no? Es un embarazo considerado de alto riesgo, aunque ya sabéis que intentamos conceptuar en perinatal los términos para que no sean tan dañinos. Es decir, conceptuamos que el embarazo de alto riesgo es un embarazo complicado, que siempre tiene mejor connotación, pero de riesgo, ¿vale? Para no colocar a la mujer en un rol que probablemente no necesite, porque la toma de psicofármacos no tiene que colocar a la mujer en un embarazo de riesgo, ¿vale? Pero sí un embarazo de más supervisión, quizás, ¿no? Bueno, yo creo que el consenso es que embarazo complicado, más que embarazo de alta supervisión, un embarazo de más seguimiento u otra cosa. Bueno, pues eso, cambios que se producen a nivel fisiológico que pueden afectar a la toma o no de psicofármacos. Esto no me voy a parar mucho ahí, ¿vale? Porque es todo lo que puede afectar a la transmisión de ese medicamento, todo lo que afecta a nivel placentario, de dificultad. Y que tengáis en cuenta que todos pasan. Todos pasan placenta, todos pasan leche, ¿vale? O sea que no hay medicamento inocuo, ¿vale? Y como no hay medicamento inocuo, es cuestión de tener muy claro qué hacer en cada momento. Aquí en España solo nos basamos en mantener en la historia clínica escrito, muy bien escrito, que hemos explicado los riesgos a la mujer, que la mujer comprende los riesgos de tomar este psicofármaco en concreto y que está dando su conformidad para tomar. Pero eso es interesante que siempre se informe, los psiquiatras perinatales, me refiero al prescriptor del medicamento, porque en algunos países latinoamericanos sí que es necesario la conformidad por escrito de la toma de un psicofármaco concreto. Y en algunos países tengo entendido que incluso tiene que dar la conformidad a la pareja, o sea, el padre de la criatura. Entonces, eso es importante saber cuál es el marco legal en el que te mueves a nivel profesional.
¿Qué es lo que necesito yo para trabajar con comodidad y segura? ¿No? Porque estamos poniendo psicofármacos que ya os digo que no son inocuos. Hay que tener muy bien atado lo que sea la conformidad y que la mujer, de manera consensuada con lo que tú informas, al final tome una decisión, ¿no? Los fármacos de bajo peso molecular, bajo una proteína liposoluble y son básicos, son los que al final se excretan con más facilidad en leche materna. Y la persistencia del fármaco en la leche va a depender del tiempo para la concentración máxima. Esto es, efectivamente, hay recomendaciones sobre que este medicamento mejor te lo tomas a esta hora y das de mamar al niño a tal hora, evitando picos máximos de la excreción del medicamento. Sin embargo, esto se carga la teta de madre, ¿vale? Entonces, puestos también a sopesar, si fuera un fármaco muy dañino, pero la psicopatología de la mujer lo requiere, y el bebé fuera un bebé con cierta peculiaridad, un bebé de bajo peso, prematuro, con alguna enfermedad crónica, que tuviéramos que tener en cuenta eso, pues entonces sí, que sepáis que existe. Pero en general, no te da esta recomendación, porque si no, al final te terminas cargando la teta de madre, ¿vale? Y bueno, claro que tenemos en cuenta todo esto, los psiquiatras también, la teratogénesis, las complicaciones obstétricas neonatales del propia toma de fármacos, los efectos de la exposición a través de la lactancia, claro que sí. Y la embriogénesis siempre teniéndola muy clara. ¿Qué pasa? Bueno, pues a mí ha llegado mujeres a consulta con la experiencia de estar peor clínicamente de lo que estaban por haber retirado una medicación concreta por probabilidad de defecto cardíaco. Recomendación del médico. Esta medicación puede afectar al corazón de tu bebé. Y cuando estás explorando, evaluando bien el caso, historiando bien a la paciente, te informa que retiró la medicación cuando ya la etapa de formación del corazón del bebé ya había pasado. Entonces es como, bueno, pues eso no tendría sentido ninguno. Ella está con un empeoramiento franco, retirando la medicación no tendría que ser retirada nunca. La planificación del embarazo es un punto ideal dentro de la consulta de psiquiatría. Si pudiéramos, todos yo creo que firmaríamos por poder tener a una mujer estabilizada y eutímica para poder consensuar con ella cuál es el camino de su maternidad y su trastorno mental y su medicación a tomar. Pero bueno, si pudiéramos hacer eso, bueno, pues ajustaríamos la medicación a la gestación, conociendo también su deseo sobre la lactancia, repararíamos para el parto y posparto inmediato, haciendo psicoeducación sobre los signos de alerta que indicaría algún empeoramiento claro de su clínica. Historiaríamos bien, si pudiéramos, si hay factores de riesgo, madres, abuelas que pudieran predisponerla y sufrir a lo mejor una psicosis puerperal o otra enfermedad más grave. En fin, todo eso es real, ¿no? En alguna ocasión se puede hacer, pero bueno, no es lo habitual. Lo habitual es que tiene que entrar con patología clara, ¿no? Las consultas. Y hay que tener en cuenta todo lo que voy diciendo. Estos factores también del bebé. Los relativos al bebé, porque no, igual que se particulariza todo, la toma de medicación a la madre, igual tenemos que tener en cuenta al bebé, porque aquí no se puede olvidar nunca de vista la diada, es decir, corrido al unísono igual entre la madre y el bebé. Si el bebé es un bebé con bajo peso, prematuro, con enfermedad crónica, con dificultades a nivel metabólico, todo se tiene que particularizar sabiendo que ese bebé va a tener más dificultad a la hora de metabolizar. Igual si es un bebé pequeño, metabolizará peor que un bebé más grande, ¿no? Tampoco tiene sentido hacer nada, diseñar nada a un bebé de 6 meses, cuando su metabolismo hepático va a estar ya óptimo, que no es igual para nada a un bebé de 2 meses, ¿no? Todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, y que la utilización de psicofármacos no es para nada la única estrategia terapéutica de una consulta de psiquiatría perinatal. Para nada. Es la clínica, lo único, lo más visible, lo más llamativo quizás, y efectivamente para eso estamos, ¿eh? Pero bueno, hay otras estrategias que en una unidad de salud mental perinatal se llevan a cabo, ¿vale? Estrategias de intervención por parte de enfermería, por parte de psicología, intervenciones conjuntas, grupos de apoyo, conexión con redes, mucho más. Es decir, la punta de iceberg efectivamente el tratamiento con psicofármacos, pero evidentemente, pero no es precisamente la casuística que yo tengo más elevada, ¿vale? En mujeres con psicofármacos en patología tomando mucho, vaya. Y luego ya, de manera muy rápida, ¿eh? Para que tengáis en cuenta que estos medicamentos son los más rápidos que vais a ver siempre puestos en mujeres. Antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores de ánimo, algún neoléptico, ¿vale? No vais a ver otro tipo de medicación en mujeres. Me refiero porque aquella que se ha quedado embarazada, aquella que tiene un bebé de una patología determinada y toda la salud mental, ¿vale?
Bueno, vais a ver una mujer con una esquizofrenia muy grave y tal, y para nada. Eso yo creo que no es lo que más hay. Este tipo de medicación es lo más habitual. Un neuroléptico, pues igual sí, un antipsicótico me refiero, pero lo veréis en algunos casos particulares porque la mujer tenga un trastorno de la personalidad, un trastorno del control de impulso, TOC, más que una esquizofrenia severa, ¿vale? Aunque también hay mujeres con trastornos de estas características, un trastorno mental grave, pero no es lo que más habitualmente vais a tener. Es imprescindible siempre estar en relación con otras especialidades, ¿vale? Con pediatría, si el seguimiento infiere sobre el bebé, para ver qué observaba antes, para ver si la medicación que se excreta en leche hace algún cambio con el bebé, ¿vale? Bueno, pues el uso de antidepresivos durante el embarazo ha aumentado muchísimo en los últimos 10 años. Yo creo que también es por el conocimiento de la seguridad que tienen. Que ya no se deja a la mujer con una depresión sin medicación, que se están prescribiendo. Está aumentando mucho, ¿de acuerdo? Son seguros. Entonces, así como para que tengáis más referencia, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son los que más comúnmente se prescriben porque son los que tienen más evidencia de seguridad. Claro, al tener más evidencia de seguridad y prescribirse más datos tenemos de tipo, siguen siendo seguros, lo cual termina siendo más, ¿vale? Por eso también terminamos encontrando más estudios sobre ello. El adaptable es exactamente igual. También sería el inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, en concreto la sertralina, el tratamiento de elección en mujeres que amamantan a bebés. Hay otros también, pero no me voy a parar mucho en esta parte. Como resumen, hay que siempre evaluarla de manera pormenorizada e individual todo lo que es la diada, la madre y el bebé, como ya os he dicho, cuidar con discontinuidad los medicamentos en el embarazo, priorizar los más estudiados, desaconsejamos la paroxetina, pero bueno, evidentemente no se puede suspender una paroxetina si la mujer lo estaba tomando y está estable. El único, por el hecho de que tenga ciertos estudios que aboguen a defectos sexuales en el bebé, ¿vale? Los antipsicóticos, como ya os he comentado, tienen eficacia y seguridad, no se han visto grandes defectos teratogénicos en la toma, no hay estudios que aboguen por malformaciones severas, pero sí a lo mejor complicaciones metabólicas, ¿vale? Y el síndrome de adaptación neonatal que se reconoce como cierta abstinencia, ¿no?, a las tomas de los medicamentos. Bueno, pues entonces, en la lactancia pasa más o menos igual. Como hay poca información sobre los antipsicóticos pasados a leche materna, yo os diría que en general no hay ningún tipo de problema si la madre tiene que lactar al bebé, pero aquella que a lo mejor necesite dosis elevadas y todo antipsicóticos, pues mira, eso sí sería para pensarlo, ¿vale? Porque ahí ya estarían demasiadas confluencias sin que tengamos evidencia de seguridad. Siempre hay que prestar atención en el lactante, cualquier consecuencia que pueda tener, de sedación, de ganancia de peso o de desarrollo psicomotor. Y luego informar a las madres sobre el riesgo metabólico que tienen en la toma concretamente de neurolépticos. Evitar la deliberación retardada. Y hay siempre que contar con estas especialidades médicas. Los anticonvulsivantes, daros con la idea de Depakine está básicamente contraindicado. Y lo habréis visto también mujeres con epilepsia, ¿no? Porque la verdad es que son medicamentos de base de la epilepsia. En psiquiatría son todo, sobre todo con algunos trastornos afectivos severos, pero sobre todo lo vais a ver con mujeres epilépticas, ¿no? Bueno, la benzodiazepina es lo más común y lo que vais a enfrentaros casi a diario. Mujeres que toman ansiolíticos como si fueran ominol. Además, cada vez más, ¿eh? Eso es una cosa de cada vez más. Posee un bajo riesgo teratogénico, pero bueno, se tiene que estudiar cada caso particular, ¿eh? En general se plantean los estudios que poseemos, que son mejores los de vida media corta o media que los de larga, y que en general de elección sería el FIDAL, aceptable, ¿vale? Bueno, intentar que no se tome en el primer trimestre. Hay muchas estrategias complementarias a la psicofarmacología que se puede intentar con una madre para que no tome benzodiazepina en el primer trimestre. Hay evidencia científica del ejercicio aeróbico libre, evidencia científica del yoga, evidencia científica de la aromaterapia, de la luminoterapia, psicoterapia, entrenamiento, técnicas de relajación, eso que sea. Se me está ocurriendo, o sea, antes de esperar a prescribir benzodiazepinas en concreto el primer trimestre.
Pero bueno, pero porque en principio las mujeres que suelen tomar benzodiazepina en el primer trimestre como único tratamiento suelen ser patología ansiosa, que a lo mejor no tiene oportunidad de trabajarlo de otra manera, ¿vale? Entonces se puede intentar otra estrategia diferente. Las veces que hemos recurrido a otros abordajes distintos hemos tenido mucho éxito, ¿eh? O sea, aparte también es eso, es dedicar tiempo, poder dedicar tiempo a otras estrategias terapéuticas que no sea exclusivamente la prescripción del psicofármaco, ¿vale? Bueno, el litio tiene una particular prescripción, seguimiento y control durante el embarazo, parto e incluso posparto, ¿eh? Eso se está revisando casi continuamente. Hasta hace poco se retiraba, luego se mantiene, en fin, el litio tiene mucha particularidad que no voy a entrar porque no necesitáis saberlo, pero tiene su particularidad. Pero efectivamente, en algunos casos, como pueden ser en enfermedades como un trastorno mental grave, trastorno bipolar, se prescribe, en algunos casos con antecedentes de psicosis puerperal, se prescribe incluso de manera preventiva. Es decir, que se pone, si una mujer en un anterior parto tuvo una psicosis puerperal y tiene antecedentes en probabilidad de repetirse, se pone de manera profiláctica, ¿eh? No tenemos que olvidar nunca que las mujeres diagnosticadas de un trastorno psiquiátrico han de recibir el tratamiento, ya sea psicofarmacológico o no, adecuado a cada etapa, ya sea embarazo, parto, posparto y lactancia. Aquellas que no tengan antecedentes psiquiátricos previos, porque presenten síntomas, deben ser diagnosticadas y tratadas de manera eficaz. Si no podemos tener a nuestro alcance, hacerlo, saber en nuestra área de conocimiento y de red profesional quién podría ser más sensible para poder tratarla, ¿vale? O sea, tener a lo mejor bien identificado a alguien, como comentábamos antes, ¿no? O sea, tener a alguien que poder recurrir si una mujer francamente se pone mala y tener un referente adecuado, respetuoso y sensible que pueda tratar de manera adecuada. La lactancia materna vital, priorizar aquellos psicofármacos utilizados ya muy habitualmente y siempre que podamos de las novedades terapéuticas, valorar los potenciales riesgos teratogénicos de los fármacos en función siempre de la edad gestacional y de los periodos sensibles, siempre que sea posible en monoterapia, huir de la politerapia, seleccionar aquellos que no tengan metabolitos activos y utilizar la media corta mejor que aquellos de DEPOT, ¿no? De la liberación sostenida. Dosis terapéuticas mínimas, menos tiempo posible, sería un mantra. Tener en cuenta siempre todos los cambios farmacocinéticos según el embarazo, según la metabolización del bebé y según todas las funciones que hoy comentando, y coordinarnos siempre con otras especialidades y con otros profesionales sanitarios, todo lo que es el seguimiento de la mujer. No vamos solos en esto, en la salud mental perinatal en general, llegamos por diferentes vías y tenemos que estar todas más o menos unidas en el mismo plano. Monitorizar siempre que sea posible niveles terapéuticos de fármacos y administrar cuidado con eso siempre que sea necesario e imprescindible. Si no, nos cargamos la demanda, ¿eh? De la teta demanda nos las cargamos y le decimos a la madre que tiene que ser media hora antes de la medicación. Ponderar la lactancia materna según la clasificación del riesgo. Y esto sería todo lo de la parte psicofarmacológica, ¿vale? Si tenéis alguna duda, la podemos comentar antes de llegar ya a explicaros el abordaje de la salud mental perinatal en Andalucía. Yo tengo una duda. Es que el otro día en el centro de salud había una sesión clínica que abordaba el insomnio, ¿no? Y es que ahora me ha surgido la duda porque hablaba de las benzodiazepinas en las embarazadas, retirarlas 2 semanas antes del parto. Y claro, no se hablaba en ningún momento del primer trimestre. Y sé que es otro tipo, pero claro, ahora me ha surgido la duda. En ese caso, Claro. Entonces, a ver, esa recomendación es sobre todo para huir del síndrome de abstinencia del sí, claro. ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver, ¿bajo qué premisas? Como estamento, tiramos todas las dependencias de pina 2 semanas antes de un parto, no, ¿sabes? Tiene que sopesar. Claro, porque si está a una dosis mínima que sabes que no va a generar en el bebé ningún disconfort, no toquetes a la madre absolutamente nada antes de un parto. Si es una dosis muy elevada, que ya es debido estar planteando ir disminuyendo. Y si no has podido y llegas al parto sin poder, es que no vas a poder antes del parto tampoco. O sea, lo ideal, efectivamente, es ir adecuando todo para que el parto sea, sobre todo por ese tipo de síndrome de abstinencia neonatal, lo más
blanco posible, pero a veces no se puede. A veces no se puede, y no se puede retirar por el hecho de que, uy, ya me quedan 2 semanas para el parto como si fuera la parina, o, ¿sabes? No, no funciona así. No puedes dejar a una madre expuesta con una clínica ansiosa severa antes de un Y que debute justo antes del parto, además. parto. Cuando además, es que ni toco. Mira, hay mujeres que estoy en seguimiento por casos complejos y psicopatología grave que hemos estado abordando en diferentes momentos, diferentes cosas importantes, y cuando ya quedan unas semanas ya no revuelvo más. Ya no revuelvo más. Es decir, ya digo, mira, ya no vamos a tratar este tema, vamos a intentar conservar, vamos a intentar centrarnos en lo que te queda, vamos a focalizar en el parto, vamos a visualizar esto, ya nos centramos en otro aspecto diferente. Y luego ya retomaremos después del puerperio más precoz, ¿sabes? Porque notas que llega un momento en el que cuando ellas ya están a punto de parir, cuando la fecha para el de parto se acerca, no es momento para hacer grandes incursiones en cosas severas. Así que como recomendación, esto es como lo del pico de la medicación. Pues sí, se tiene en cuenta, ¿eh? Se tiene en cuenta que antes del parto, dosis excesivas de difencimina pueden complicar, pero para eso yo lo que hago es coordinarme mucho con pediatría, ¿vale? Oye, va a nacer este niño y la madre tiene transilio en esta dosis, ¿eh? Cuidado porque nos vamos a poder encontrar con esto. De hecho, si los médicos lo saben, esto se resuelve bien. O sea, el síndrome de abstinencia neonatal a benzodiazepina se resuelve con comodidad. No es una urgencia que tengamos que andar retirando a la madre y exponiéndola a otra cosa peor, ¿eh? Pero sí, sí, efectivamente una recomendación válida, pero no finalizable. Dentro de las mediciones de diazepina que se recetan habitualmente, le damos más el Valium, ¿no? Diazepam. ¿Ah, sí? Y el oficial, ¿por qué? ¿Cuál es la Yo diferencia? no es mi, fíjate, yo no veo el diazepam, bueno, salvo que sean mujeres que están tratadas con benzodiazepina por dolores musculares, ¿sabes? Por dolor cervical, espalda y tal, se suele ponerse más porque es más medio relajante, se suele prescribir más diazepam. No es lo más habitual, lo habitual más en mi zona es el lorazepam, que es el Orfidal, pero si se prescribe más el Valium, hombre, no hay ningún problema tampoco si diazepam en vez de lorazepam, pero es más conveniente el lorazepam por la vida media. Vale, pero Con relación la subida, la vida media, ¿no? sí, el lorazepam a mí me gusta personalmente más el lorazepam porque se fracciona con comodidad y se retira fácilmente. Y bueno, y también ten en cuenta que eso, fíjate, o sea, en mi zona no es el diazepam lo más preciso. Pero sí, en la tuya es, fíjate qué variabilidad clínica más habitual. Bueno, no soy Sí, facultativo tampoco, pero lo has visto más. es verdad que yo lo veo a veces en las cartillas maternal, ¿no? Medicación que ha tomado durante el embarazo. Fíjate qué variabilidad. A lo que me refiero, fíjate la variabilidad tan importante que tenemos, ¿eh? O sea, que incluso en zonas de la misma región prescribimos de manera muy diferente. La mía, Para que la mía no hay prescripción. Se lo O sea, toma te lo tomas a pelo, a pelo. Y yo tengo embarazadas en la consulta, que es que además la ves entrar por la puerta y dice, va a pegar un reventón en un momento sobre todo con estatus ansiosos muy evidentes. No, es que yo soy muy nerviosa, yo soy muy nerviosa, se están levantando, es que la estás viendo, te están diciendo, es que tengo palpitaciones continuamente. Entonces, claro, tú dices, bueno, pero esto lo estás tratando, tal. Y yo lo que me veo es con la dificultad de decir, ¿a quién se la derivo? Porque cuando la manda al médico de cabecera, como no tenga un diagnóstico previo, que, hombre, hay mujeres que sí tienen tratamiento psiquiátrico previo o tratamientos ansiodepresivos previos y tal, y que más o menos están diagnosticadas, pero normalmente la situación es a pelo. Pues a mí, lo digo es a mí. A pelo, y yo digo, ya por lo menos tómate una tila o algo, porque es que esto es que si no estás bien, esto hay que tratarlo. Sí. La dificultad que hay dentro de los servicios públicos también es y es que sería muy genial tener disponible, seguir dentro del circuito público gratuito donde tienes ese acceso, pero la realidad es que luego los recursos son limitados. Complicado. Pero es verdad que existe una gran invisibilización, es decir, que todavía
quizás aquella mujer que ha padecido una enfermedad psiquiátrica determinada, en la que existe una historia clínica, pues sí, sí, a lo mejor nos conformamos mucho más comunidad a la hora de abordar eso. Sin embargo, aquella que no tiene antecedentes y que parece con, pues lo más fácil es que se banalice, que se minimice, diga, pues estás nerviosa porque estás embarazada. Olvídate, se te pasará pronto. Nerviosa de toda la vida, yo soy muy nerviosa de toda la La vida. misma. Entonces puede diagnosticado, tener un trastorno por ansiedad. Que luego empiezas a historiar, bien historiar, y te dice, bueno, yo cuando tenía 17 años, mis padres me llevaron al psicólogo porque no estuve bien, Indaga, no sé indaga. cuánto, y luego también mi madre, bueno, mi abuela toma medicación de toda la vida, y empezar a darte cuenta de que no es tan, ¿vale? Sí, sí, o sea, la idea sobre todo es que se visibilice bien que los trastornos mentales perinatales tienen una elevada prevalencia tan elevada que se nos está escapando muchos más, y que todas esas mujeres son las que cuentan ahí como para que nosotros pudiéramos intervenir de una otra manera, porque tiene unas consecuencias de estar pasando un mal embarazo por un trastorno mental perinatal y no estar Lo que ya siendo abordado. me encuentro es generalización de los médicos, de cómo se prescribe por el médico de cabecera el fármaco y Que se derivan. como ha sido antes del embarazo y luego consultan y no tiene mucha repercusión, pues es como una continuidad en su vida, ¿no? Porque el médico de cabecera asume eso ya como algo muy habitual. Con cabecera, hasta aquí no puede. La prescripción general de los psicofármacos. Sí. Sí, sí, sí. Yo digo que lo Es que no se accede a darle eso una connotación de salud mental, sino Especialidad, de claro. salud. A mí yo les digo que lo heredan, como el que hereda una cómoda o una mesita de té. Digo, tú has heredado esto, ¿eh? Porque algunas no recuerdan para qué fue recetado. Si te dice, bueno, yo es que eso tomo de toda la vida, bueno, cuando te lo mandaron, así es que se me murió un cachorrito, yo quería mucho. Entonces, bajo una coyuntura muy concreta de la vida de una persona en la que se desarrolla una clínica que al médico le llamaría la atención y trató, luego eso no se ha revisado. Y te das cuenta que eso, por ejemplo, yo como médico psiquiatra perinatal retiraría sin ninguna duda. O sea, que ese sería un escenario en el que yo sí quitaría una medicación. O sea, ahí yo no mantendría nunca el embarazo con una mujer que toma un antidepresivo cuando se murió su mascota, se lo prescribió el médico de cabecera. Te lo quito. Da igual la semana de gestación en la que estés. ¿Vale? Sin embargo, luego, claro, otro escenario sería mujer que llega contándote que sí, que a los 17 años tuvo un intento autolítico, que luego a los 22 también estuvo un poco peor, que luego a los 28 y que a los 32 está muy bien con lo que toma. En realidad, estoy muy bien, llevo muchos años bien, pues te quedas, ¿vale? O sea que hay que particularizar mucho, historia súper bien, historia clínica, volver otra vez a la historia clínica, al detalle, oye, pues pregunta en casa, a ver si tu madre y tu abuela, a ver, pregunta cómo fueron historias perinatales de la gente, la mujer, ¿no? Y eso, volver a eso documenta muy bien y sobre todo ayuda a que tú puedas informar lo más detalladamente posible a esa mujer de cara a que tome una decisión, porque la decisión la toma ella. O sea, yo a veces bueno, ¿y tú qué harías? Con todo lo que sabes, ¿qué harías en mi lugar? Mira, yo haría esto. Lo vas a hacer tú y es tu bebé. Así que, porque hay que comprometerse con las decisiones, ¿eh? Nada de asomar la patita, pero luego la escondo. No, no hay que ser responsable. Para eso, si de verdad no lo sabes, porque te está preguntando por algo, a mí me preguntado otro día por el triptófano. Digo, ostras, me has pillado descuadradísima. Déjame que me lo estudie y la próxima semana quedamos y te lo digo, ¿vale? O sea, no pasa nada por ser honesta en lo que sabes y en lo que desconoces. ¿Vale? Mira que ya sé de hierbas y mira que ya sé, a costa de que me pregunten y que no sabía, ¿no? Pero el triptófano me pilló, que digo, lo que es el triptófano, no sé cómo te puede afectar en esta etapa concreta de tu gestación. Déjame que lo mire, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, con honestidad. Si no lo sabes, pues te lo estudias y luego retomamos, ¿vale? Para que tú sepas lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Tengo un par de preguntas. La primera es que en la clínica lo que yo encuentro más frecuentemente son mujeres de tendencia obsesiva, que enganchan en los miedos y en esos circuitos. Claro, en las últimas formaciones de estas tendencias obsesivas, en los miedos, algunos autores están empezando a catalogarlas como mini TOCs, porque son TOCs de pensamiento que no llevan asociadas compulsiones, pero sí que hay todo un circuito que se activa. La medicación en estos casos, en embarazo, ¿cómo la consideran? Porque es muy frecuente.
Me imagino que esa rumiación le creará ansiedad, ¿no? Me imagino que tendrá que tener Claro. tratamiento ansiolítico. Yo les explico que el sistema nervioso es un sistema eléctrico y que ahí están enchufando ya cosas y que luego se bajan los De fusibles. todas maneras, es muy frecuente que la patología obsesiva en la etapa perinatal empeore muchísimo. Muchísimo, sí. ¿Vale? Y si hay algunos rasgos obsesivos de TOC, incluso, empeoren en la etapa perinatal, ¿eh? Entonces, bueno, eso hay que ser muy particular porque el TOC en el embarazo, en la etapa perinatal, es algo frecuente y que se tiene que tratar si llega a unos niveles. Luego, las obsesiones habituales, bueno, pues también normalizarlas. O sea, el miedo a que el bebé le pase algo, el miedo a yo no ser una buena madre y eso que al final se convierta en conductas mucho más a lo mejor rígidas, dependiendo de los rasgos de personalidad de cada una, pues tenerlas en cuenta. Pero el toque en la etapa perinatal es un tema aparte, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y la medicación tú sientes que puede ser ahí Sí. importante, ¿no? Sí, 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 en algunos casos es imprescindible. Raquel, perdón, hay preguntas online. Gary pregunta cuál sería el peor efecto del uso de algún psicofármaco para el bebé en embarazo o lactancia. Lo pregunto por el tema de evaluar riesgo-beneficio. Pues depende del psicofármaco y depende también de la etapa del embarazo o de la lactancia. El peor efecto, hombre, hay estudios que señalan defectos cardíacos en el bebé por la toma, por ejemplo, de paroxetina, ¿vale? Pero esos son estudios que porcentúan en un bajo grado esa asociación del psicofármaco y los defectos septales, lo que están ahí. Entonces, por eso decía que hay que tener en cuenta todo eso de cara a tomar decisiones, la gravedad que tenga la mujer, ¿vale? O sea, que tenemos que tener en cuenta todo eso. Los efectos teratogénicos de los psicofármacos en los bebés, el conocimiento escaso y parcial que tenemos de todo esto, porque no podemos olvidar que al no haber ensayos clínicos todo es unos reports muy concretos sobre los medicamentos y la seguridad que tienen, ¿no? Pero sí que está muy evidenciada la patología materna y la relación que tiene con esos problemas que genera tanto la madre como el bebé. Entonces, puestos a balancear, es más seguro tratar con psicofármacos que dejar a una madre con una patología grave en un embarazo o en un posparto. Vale, tenemos otra. Cristina nos pregunta ¿qué evidencia hay sobre el uso de dolantina y alberidol como medida del dolor y sedante durante el embarazo? Si no hay evidencia, No hay evidencia ninguna, al contrario, hay contraindicaciones claras sobre el uso de haloperidol en el embarazo. Y sin embargo, sigue siendo una estrategia que se sigue utilizando. Hay campañas, como vosotras conocéis, seguro, sobre el no uso del haloperidol en el embarazo, pero es duro, ¿eh? Entrar en el hospital a la hora de intervenir psicofarmacológicamente sobre acciones que no haces tú. Porque, claro, cada grupo profesional se defiende. Entonces, defiende el uso de otros medicamentos, bueno, pues por pura seguridad. Y tienes que estar muy pendiente de los protocolos de utilización de psicofármacos, pero no hay evidencia ninguna del uso de haloperidol en el parto. Ninguna, todo lo contrario, hay evidencia de la necesidad de la contraindicación. Y este nuevo fármaco furanolol, cuéntame algo, porque me van a preguntar, ¿ya alguna pregunta ha habido? A ver, es una muy buena noticia que haya una medicación específica para depresión postparto, ¿vale? Que sería un antidepresivo que en Estados Unidos se comercializó primero de una manera intrahospitalaria, con un uso intrahospitalario, y que ya está en Estados Unidos comercializado de una manera ambulatoria. Es una magnífica noticia, pero a mí las veces que me han preguntado periodísticamente, he dicho que es una buena noticia, pero que habrá que ver si efectivamente existe esa evidencia de mejora clara sobre la psicopatología de la depresión postparto, pero siempre es bueno que aparezcan medicamentos específicos para la etapa perinatal, sobre todo porque van a concretar exactamente eso, ¿no? O sea, estudios específicos en esta etapa tan descuidada de cara a la atención médica, ¿no? Entonces, en general es una buena noticia y tiene buena... ¿Sientes que las mujeres pueden acceder a ello de una forma como preventiva? Me lo tomo por si acaso. Sí, tiene que estar prescrito por médicos. Todavía no ha llegado a Europa, a España no ha llegado, a Europa ya no sé, pero a España seguro que no. Y eso tiene que estar todo prescrito por médicos. Entonces no es de comercialización de farmacia como para que se lo tomen de manera preventiva. No debería serlo, de hecho, ¿eh?
Bueno, ¿os apetece que pasemos a la siguiente entonces? Has expuesto que mejor los medicamentos de absorción rápida frente a los de depot. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que tienen un tratamiento muy largo de Risperdal? Sigue con Risperdal, siguen con Risperdal. puestos a elegir ante un Son tratamientos muy... hijo oral o depot, ¿Siguen con el depot? el oral. Pero si es una mujer Que lleva mucho tiempo con claro, con la concha. tiempo, no, sobre todo, porque la adherencia ha sido complicada y que tú sabes Eso, que claro, porque si tiene un depot es porque no se adhiere. efectivamente, entonces no hay ningún depot. Claro, lo mismo, es lo mismo. Por ejemplo, valora riesgo-beneficio y sigue con el depot. Efectivamente. Vale.